Si nos portamos mal toda nuestra vida, ya sabemos dónde vamos a terminar cuando nos llegue la hora de morir. Es el lugar del sufrimiento eterno, el infierno. O bueno, eso es lo que siempre hemos escuchado. Ya saben que me encantan los videojuegos de terror y el survival horror. Agony, este lanzamiento de hace unos días, apenas el 29 de mayo de este año 2018, es una completa locura, acercándose de manera algo figurativa y subjetiva de lo que sería el infierno según los relatos que escucharemos a continuación, y esta sería una posibilidad de interactuar con ese ambiente. Solamente observen cómo se desenvuelve la atmósfera del videojuego. Es simplemente un tormento eterno, un alma atormentada que busca salir del mismo averno y no recordar nada de lo que fue tu vida pasada. El único objetivo es escapar del infierno mediante la presencia de la diosa roja, pero para eso hay que pasar un verdadero una historia algo fumada, pero no deja de ser una experiencia audiovisual que realmente vale la pena experimentar, dado el grado de detalles gráficos, con toda clase de monstruos salidos de las pesadillas más profundas. Nos hace adentrarnos mucho más este videojuego, y de lo que posiblemente nos dé mucha curiosidad poder jugarlo. Si bien hay otro videojuego muy conocido que se basa también en el ambiente infernal llamado Doom, desde sus inicios hasta lo actual Doom 2016, es un género de acción pura y muy adictivo, pero Agony es muy diferente. Pero hay una pregunta en todo esto: ¿cómo sabemos que Agony es lo más cercano al infierno? Bueno, solamente basta con escuchar y unir los relatos de las personas que lograron sobrevivir en algún accidente y estuvieron en coma por muchos días o clínicamente muertas por unos segundos y pudieron tener una de las experiencias más aterradoras, dantescas, viscerales y sangrientas que han podido experimentar. No podemos afirmar que estas experiencias sean ciertas o muy certeras, ya que es muy difícil de comprobar y medir, pero no hay duda alguna que son extremadamente inquietantes y que escucharlas hace volar nuestra imaginación y coincidir con este título digital. Comenzamos con este breve relato que vivió el colombiano Javier Vanegas, mejor conocido como Zarco. Su experiencia lo llevaría a luchar por su vida. Sucedió en Kennedy, Bogotá, en la calle conocida como El Cartuchito, donde iba caminando tranquilamente con su esposa, hasta que una mujer celosa, algo así como la amante, lo abordó para insultarlo a él y a su esposa, Isolina, para posteriormente clavarle un cuchillo en el corazón, dejándolo gravemente herido. Horas después del incidente, Javier cayó en un paro cardiorrespiratorio, que lo llevó a estar muerto entre comillas por 45 minutos, hasta que los médicos lograron reanimarlo, lo cual tardó cerca de 20 minutos. Un verdadero milagro, gracias a los médicos que nunca perdieron la esperanza. Javier, después de recuperar el aliento, tras una fuerte anestesia y tratamiento de medicamentos, relata lo que pudo vivir durante esos 45 minutos de agonía. Cuenta que pudo ver a muchos de sus familiares ya fallecidos durante su viaje, el cual tuvo un paso por el mismísimo infierno, y según él, ahí pudo ver a muchos pecadores, los cuales observó rezando inútilmente para poder limpiar sus culpas. El infierno lo describió como un lugar lleno de volcanes con un olor predominante a azufre, y que solamente se les podía observar a los pecadores una parte de la cabeza pidiendo ayuda. Él dice que Dios lo mandó de vuelta para llevar un mensaje a la humanidad. La verdad es que sin fe o no, hay vida, y lo más importante es la familia, y con esa experiencia que tuvo, limpiará todas sus culpas y tendrá una segunda oportunidad para pedir perdón por sus faltas cometidas a sus hijos y a su esposa. Literalmente, sintió que volvió a nacer. Eso sí, es una experiencia que jamás olvidará y que no querrá repetir por obvias razones, y esto para que igual reconsidere en los que ya tienen novia o esposa, pero tengan alguna jugada o movimiento chueco por ahí, así que aguas. Otro testimonio fue un sacerdote llamado Joseph Manillagant, originario de Kerala, India, que tuvo un accidente en su moto un domingo 14 de abril de 1985. Él cuenta que su alma salió de su cuerpo y pudo escuchar llantos de sus familiares mientras lo llevaban al hospital. Fue visitado por su ángel de la guarda y le comentó que Dios quería hablar con él, pero antes de eso lo escoltaría al infierno y al purgatorio para que observe por sus propios ojos cómo es. Para entrar de lleno, cuando según él fue escoltado al infierno por su ángel de la guarda, pudo observar que el infierno era como en vida lo contaban. Era espantoso, un fuego increíble, gritos y sobre todo gente lamentándose y peleándose. Comenta que vio a Satanás y a toda clase de criaturas y demonios. El fuego
Como el calor era una de las cosas principales, e incluso dijo un dato en números sobre la temperatura. Eran unos 2000 grados Fahrenheit y miles de gentes siendo torturadas por toda clase de demonios. Joseph cuenta que eran 7 niveles según los pecados capitales que había cometido. Ve a personas conocidas y a sacerdotes condenadas al sufrimiento eterno por llevar a cabo malas prácticas. Comentó que en el purgatorio existen 7 niveles de sufrimiento también, y que el fuego no se extingue, pero es menos intenso. Fue toda una experiencia muy bizarra. Cuando Joseph regresó al plano de los vivos, ya había sido declarado como muerto. La causa era por hemorragia y se le llevaba a la morgue, pero su regreso desde la perspectiva de los médicos fue todo un milagro. El caso más famoso sin duda es el del Clifford Hoyt, el famoso hombre que vio el infierno. Clifford Hoyt, o mejor conocido como el hombre que escapó del infierno, originario de Maryland, llevaba una vida normal, pero su vida daría un giro radical el 5 de diciembre de 1999 al sufrir un terrible accidente automovilístico en la carretera de Maple Grove. Clifford se salvó de puro milagro, ya que el choque fue demasiado aparatoso y con las únicas fuerzas que le quedaron tras el accidente, pudo arrastrar su cuerpo maltrecho hasta la carretera donde colapsaría y entraría en un estado de coma, pero al parecer la suerte entre comillas estaba de su lado esa noche, pues momentos más tarde un camión pasó por ese lugar dando alerta al 911. Su recuperación en el hospital fue muy lenta, ya que según los médicos, además de estar en coma, sufrió de múltiples fracturas y hemorragias internas, pero al parecer eso era el menor de los males para Clifford, ya que una noche los enfermeros fueron alertados por lo que parecieran ser gritos de desesperación, seguidos de golpes a la pared y sonidos de angustia. Tal fue su sorpresa que al entrar a la habitación de Clifford notaron que se había despertado del estado de coma, completamente desquiciado y asustado, por lo que tuvieron que someterlo entre varios para poder aplicarle un calmante. Clifford luego explicó el porqué de su comportamiento ese día, y es que según él cuenta entre llantos, que había estado en el mismísimo infierno esos días que estuvo en coma, pudo sentir y experimentar toda clase de torturas inimaginables, todo acompañado de un olor a podredumbre y azufre que no lo dejaba en paz, mientras era perseguido por brazos, todo en un ambiente lleno de fuego y sonidos de lamentos. Su discurso fue tan coherente y tan creíble que creían poco probable que haya sido causado por los medicamentos. Clifford se recuperó a los pocos días, pero le recomendaron ayuda psicológica, a lo cual se negó. La brutal experiencia de Clifford no había terminado ahí, pues solo fue el comienzo, ya que al poco tiempo de haber regresado a su apartamento alquilado, las quejas hacia el dueño del edificio donde rentaba Clifford empezaron a llegar, ya que se quejaban de que Clifford ponía música a todo volumen a muy altas horas de la noche. El dueño, tras escuchar las quejas, se dirigió al apartamento de Clifford para reclamarle, pero no recibió respuesta alguna ante sus inminentes golpes a la puerta. Quizás debido al alto volumen de la música, decidió entrar usando la llave maestra. El dueño nunca en su vida se imaginó lo que estaba a punto de ver al entrar a la habitación, una escena dantesca, pues Clifford tirado en el suelo, lúcido y desnudo, abrazando un bloque gigante de hielo. Toda la escena estaba llena de excremento, a lo que el dueño tuvo que tomar fotografías para entregarlas a la policía. Clifford explicó que todo lo que hizo fue de manera consciente, que estaba sobrio y no se encontraba bajo la influencia de ninguna droga. La música era para que los demonios no regresaran a llevárselo, y así era la única manera que podían mantenerlos alejados, y el bloque de hielo fue porque no podía soportar el calor del lugar. Tras este episodio dantesco de Clifford, su familia se vio obligado a internarlo a un centro psiquiátrico en Maryland. Los médicos creen que este comportamiento y lo contado por Clifford se debe al daño cerebral que sufrió en el coma en el que estuvo, pero Clifford aún sostiene que cree que los demonios andan tras él para llevárselo de regreso al infierno. Uno no puede imaginarse el terror que debe sentir Clifford y lo que pudo presenciar durante ese estado de coma. Debe haber sido algo muy brutal, sacado de las más horrendas pesadillas para hacer que una persona se comporte de tal manera. Obviamente existen más relatos que cuentan muchísimas personas, libros, documentales y conferencias sobre estos temas, y respectivamente las diferentes posiciones que hay entre las personas que dicen que era una simple alucinación y las otras que fue una visión real y contundente. Sinceramente es muy difícil afirmarlo como real al 100%, quizás nunca lo sabremos, pero no hay que quitarle el crédito,
porque son testimonios tan increíbles que nos hacen imaginarnos miles de cosas, y si lo mezclamos con este videojuego, se vuelve simplemente toda una experiencia. En cuanto al videojuego, no es para todos, tiene un target específico, a menos que seas un amante del oscuro y del gore, ya que han tenido muchos problemas de censura por la violencia y escenas sexuales muy explícitas, pero si tienes la oportunidad de jugarlo, hazlo, no te vas a arrepentir por el contenido. Está disponible para Xbox One, PlayStation 4 y PC. Espero me regalen su infernal like y ojalá puedan compartir este video a alguien que le gusten este tipo de géneros de survival horror. Puede este y sea su título ideal. Y recuerden que todos los lunes subimos contenido para que no sea un inicio de semana tan nefasto. Solamente espero no terminar de aburrirlos. Esta es una colaboración con mi amigo Putrid Carcass. Te dejo abajo el enlace de su página para que veas su arte extremadamente enfermo. Hasta la próxima. Te invito a seguir mi página de Facebook Unexplained Specimens, en el que comparto mi pasión por el dibujo y la pintura junto con algo de animación para darle vida a mis pequeños especímenes. De igual manera, si tienes una banda de death metal o brutal death, o conoces a alguien que la tenga y requiera de algún servicio de arte extremo y grotesco como el que estás viendo, puedes contactarme vía inbox para poder hablar sobre tu proyecto. También por aquí estaré compartiendo contenido sobre el canal y uno que otro stream de algún videojuego para pasarla bien un rato.